¿Quiénes quieren colaborar en la lectura? ¿Quién empieza? Yo, profe. A ver, el apellido, no te olvides. Ariana Barreto. Ok, Ariana. Estándar. Lee Establezco todo, relación. lees todo, ¿oíste? Ok. Ok. Estándar. Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía. DBA. Comprende que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las formas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad. Aprendizaje esperado. Identificar el movimiento rectilíneo uniforme variado de un cuerpo a partir de los fundamentos de la cinemática. Aplicar correctamente las ecuaciones cinemáticas en la solución de problemas propuestos con aceleración. Eje temático. Movimiento rectilíneo uniforme variado. Gráficas. Movimiento acelerado y retardado. Cálculo de la aceleración. Gráficas y aplicaciones. Muy bien. Entonces, hemos encerrado prácticamente con ese eje temático el contenido que vamos a abarcar en esta guía, y es de suma importancia poder, al finalizar esta guía, tener las habilidades para solucionar problemas, interpretar gráficas, sacar información de las gráficas y sobre todo aplicar las modelaciones que se aplican, vaya la redundancia, al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se le dicen las ecuaciones cinemáticas, es la misma. Muy bien. A ver, ahora nos ayuda Carelis. Indago. ¿Qué nos dice Carelis? Carelis levantó la mano. Me imagino que quería leer. No tienes activado el micrófono, no te has dado cuenta. No te escucho. A ver, Carelis. Bueno, le cedemos el espacio a otra persona. ¿Quién quiere leer? A ver, Yo, profe Alexandra Araque. adelante, Alexandra. Con mucho gusto escuchar. Movimiento rectilíneo uniforme variado, MRV. Se caracteriza porque el móvil se mueve en línea recta y su velocidad aumenta o disminuye cantidades iguales en intervalos de tiempos iguales. Perfecto. Aquí vamos a entender cómo era que se llamaba el movimiento que vimos en la guía anterior. A ver, ¿me lo recuerda? Movimiento rectilíneo uniforme. O sea que era solamente uniforme. Habíamos entendido que es un movimiento porque cambia de lugar, cambia de posición, pasa de un sitio a otro durante un tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué era que le decíamos rectilíneo? ¿Por qué era que le decíamos rectilíneo? Al movimiento de la guía Porque anterior. solo va en una dirección. En una sola dirección, y además cuando lo graficas, el resultado de esa gráfica es ¿qué cosa? A ver, Una línea recta. una línea recta. Entonces, es una característica muy particular de ese movimiento. Y además, esa gráfica, nosotros le podíamos hallar la pendiente, ¿recuerda?
Le aplicamos la fórmula de la pendiente y esa fórmula de la pendiente y2 menos y1 sobre x2 menos x1 se interpreta realmente como la modelación para calcular la velocidad o la rapidez. Eso nos decía enseguida cuánto vale la velocidad para ese movimiento, de acuerdo a la gráfica. Y esa es la característica que encontrábamos, que el único valor que nos daba siempre era el mismo. Y por eso es que se le decía uniforme. Entonces, el movimiento era anterior, movimiento rectilíneo uniforme. Allá la velocidad se mantiene constante. Ahora, entramos en esta nueva temática. Vamos a notar que es uniformemente, pero variado. ¿Qué vamos a cambiar ahora? Ahora vamos a considerar de que la velocidad cambia de manera constante. Esa es la razón por qué ahora vamos a ver este movimiento. Es un poco más real. Todavía no es el que de verdad se cumple, porque todavía estamos considerando, como tú lo dijiste ahora, se mueve en una sola dirección, se mueve en línea recta. Pero en la realidad, ustedes saben que el movimiento puede hacer una curva, puede considerarse que no solamente lleva una dirección, entonces todavía no estamos estudiando un movimiento real, apenas estamos construyendo y estudiando a ver cómo es el movimiento de nuestra vida cotidiana, que realmente es más variado. Y bueno, ahí está lo que acaba de leer la joven. Se caracteriza porque el móvil se mueve en línea recta y su velocidad aumenta. Y mira, la clave ahí puede ser variada la velocidad, pero tenemos que analizar si la velocidad aumenta o si la velocidad disminuye. Y además, algo importante que podemos rescatar de ese concepto, si la velocidad puede aumentar o puede disminuir, nos da a entender de que puede darse dos velocidades. Una velocidad que le llamaremos inicial y una velocidad que también llamaremos velocidad final. Y si nos damos cuenta en la gráfica de ese auto que apreciamos ahí en amarillo, si yo le preguntara a alguien cuáles son los elementos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cuáles serían? A ver, ¿quién se atrevería a decirnos? ¿Cuáles serían los elementos que vemos en la figura del carro amarillo? A ver. Es vectorial. Ajá, la velocidad, ¿verdad? Sí, pero los elementos serían las variables. ¿Cuáles serían las variables? Las que nos va a permitir distinguir los datos y la incógnita. ¿Cuáles serían? Velocidad, aceleración y tiempo. Bueno, aceleración, muy bien. Pero recuerda, lo acabo de decir, lo acabo de decir, tenemos la aceleración, tenemos el tiempo, tenemos la distancia, y si dices velocidad solamente, estarías aterrizando o cayendo en la guía anterior. Ya la guía anterior ya la acabamos, ahora tenemos que hablar de una velocidad inicial y una velocidad final. O sea que tendríamos ¿cuántas variables? 4. ¿Segura? Velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo, Y distancia. distancia. ¿De acuerdo? Entonces, si se te preguntara nuevamente cuáles son los elementos del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tendrías que decir eso, esos 5 elementos. Recordemos un poquito el movimiento anterior, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál era la modelación que habíamos sacado que era importante allá? Era que distancia
¿Igual a qué? A velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tenemos allá? Tenemos 3, ¿verdad? Uno que es distancia. Ahí sí, te doy la razón, solamente velocidad porque es la misma. Y tenemos el tiempo. O sea que teníamos 3 variables. Pero ahora, como nos estamos acercando a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ahora vamos a tener ¿cuántas variables? Vamos a tener distancia, vamos a tener tiempo, vamos a tener una velocidad final, vamos a tener una velocidad inicial y el resultado de ese cambio de velocidad nos va a dar origen a una nueva variable que se llama la aceleración. O sea que ya tenemos que en nuestros problemas, cuando vayamos a resolverlos, no solamente tenemos que hablar de distancia y tiempo, sino que tenemos que hablar de aceleración y de una velocidad final y de una velocidad inicial, cuando vayamos a resolver problemas. ¿De acuerdo? Eso está claro, ¿verdad? Además, recordar que en el movimiento rectilíneo uniforme se conserva la velocidad constante, mientras que en el variado la velocidad constante no se conserva, pero hay algo que se mantiene constante. El nuevo concepto que vamos a manejar en esta guía se llama aceleración. Entonces, para entenderlo más claro, la aceleración se mide como el cambio en la velocidad que tiene el cambio en el tiempo. Y ese cambio de la velocidad sería tener en cuenta cuál es la velocidad final, cuál es la velocidad inicial, al igual que el tiempo final menos el tiempo inicial. Y nuevamente nos estamos dando cuenta que esto tiene la apariencia de la pendiente. Y si vamos a una gráfica velocidad versus tiempo, la pendiente de esa gráfica significa la aceleración. En el anterior movimiento, la pendiente era la velocidad. Ahora la pendiente en el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a significar para nosotros la aceleración. Entonces, para que lo tengan en cuenta, otro detalle también, con relación a las unidades, se manejan los sistemas, sistema internacional, sistema sexagesimal, sistema sexagesimal y el sistema inglés. Las unidades, por ejemplo, en el sistema internacional, metros. Esto sí deben anotarlo porque no lo tengo allá detallado. El tiempo, saben que en los 3 sistemas es el segundo. Ahí no hay problema porque es facilito. La distancia se mide en sistema internacional en metros, aquí se mide en centímetros y acá se mide en pies. La velocidad es la combinación entre la distancia y el tiempo. Entonces, aquí metros sobre segundos, acá será centímetros sobre segundos y acá será pies sobre segundos. Lo mismo para esta velocidad inicial. Metros sobre segundos, todo lo que es velocidad adquiere estas unidades de acuerdo al sistema. Y la aceleración, vamos a descubrir que es una unidad combinada, una unidad derivada que incluye un tiempo elevado al cuadrado. Aquí tendríamos esta significado, esta significancia de los símbolos con respecto a cada una de las variables que vamos a manejar. ¿Para qué hago esto siempre? Porque esto le da una pista al estudiante cuando le están dando un dato en el problema. Por ejemplo, un auto lleva una velocidad de 50 metros por segundo y después de 5 segundos alcanza una velocidad de 80 metros por segundo.
Entonces, esos 50 metros por segundo hay que saber identificar, se refiere a una de esas dos velocidades. Pero de todos modos, 80 metros sobre segundos, 50 metros sobre segundo es una velocidad que te toca descubrir si es la velocidad inicial o la velocidad final. ¿Eso cómo lo identifica? Leyendo bien, interpretando la situación que te están planteando. Por eso es importante el uso del castellano acá. Si el auto lleva una velocidad inicial y después alcanza otra velocidad, eso te está hablando de que la primera es la velocidad inicial y la segunda es la velocidad final. Entonces, más o menos vamos a tropezarnos con ese tipo de ejercicios de esa manera. Te dice, yo creo que le dije ahora 5 segundos. Entonces, la palabra segundos, usted la busca aquí en el cuadrito y busca aquí a la izquierda, se refiere al tiempo. Entonces dirá, eso que me están dando es el tiempo. Así como sacábamos las variables para los problemas del movimiento anterior, así vamos a sacarla también de este momento. Y ahora cuando te dice que la aceleración es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, te das cuenta, metros sobre segundos al cuadrado. O sea que me están dando también la aceleración. Entonces, todo eso, por eso es que se hace ese cuadrito de unidades, para que a usted le sea más fácil situar las mismas variables. Entonces, no sé si ya le tomaron foto o qué. Si le tomaron la foto para borrarlo, procedo a borrar. ¿Puedo borrar? Bueno, el silencio significa que sí. Muy bien. Continuando, la caricatura de abajo nos dice que debido a esto la aceleración permanece constante. Eso es lo primordial. Bueno, ahí hay un bocadillo al lado. ¿Quién nos lee eso? Yo, profe. ¿Apellido? Peña. Ok. La luz y el sonido en su propagación por el aire llevan velocidad constante. Son ejemplos uniformes. Sin embargo, los movimientos son poco frecuentes en la práctica. Un barco, un avión o un coche generalmente no llevan la misma velocidad durante su movimiento. Estos movimientos que no son uniformes se llaman variados. En el movimiento variado siempre deben distinguirse el movimiento variado y el movimiento uniforme variado. ¿Cuál crees que sea la diferencia? Eso es lo que vamos a descubrir. En este proceso de indagación vamos a descubrir cuál es la diferencia. Entonces, no es lo mismo decir movimiento variado solo y tampoco es lo mismo decir movimiento uniformemente variado. Vamos a comprenderlo más adelante. Ahí viene un ejercicio que nos dice qué es la aceleración. De igual manera, vamos a completar esa frase que aparece allí. Hay unos espacios en blancos. Hay que colocar unas palabras adecuadamente que nos va a permitir completar la frase. A ver, ¿y alguna ya tiene idea? Es una magnitud vectorial. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué mide qué cosa? Allá tienen, pueden hasta buscar en internet si tienen esa posibilidad. Aprovechen. Se me perdió. Pueden consultar el internet. Aquí esto nos da una pista para poder responder parte de la
Parte de los espacios que aparecen en blanco. Profe, que mide el tiempo. Mm, Mide el tiempo. Pero el tiempo se utiliza ahí para completar uno de esos espacios. Pero mira lo que tienes allí en la que yo acabo de encerrar en la modelación. ¿Qué tienes arriba? El cambio de la velocidad. Exacto. Entonces, ¿cómo diríamos? La aceleración es una magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo. Exactamente. Los nombres de las dos niñas Barreto Ariana. y la otra joven. Paulina Yola. Muy bien. Perfecto. Entonces, eso es lo que te está diciendo acá. La aceleración es el cambio que hay entre la velocidad, ese delta, ese triangulito ahí se llama cambio, para que no lo olviden. Vamos a ver mucho de ahora en adelante. Cambio en la velocidad con respecto al cambio que hay o que sufre el tiempo. Y ese cambio se traduce como velocidad final. También la velocidad sería la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Sobre qué? Tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora hay un detalle, el tiempo inicial aquí es el tiempo en que arrancan los cronómetros. Tú los cronómetros los sitúas desde cuánto, desde qué valor. 0. Desde 0, o sea que el tiempo inicial aquí podemos considerar lo que vale 0. Entonces nada más nos quedaría el tiempo final, que es el que nos dan en el problema. Bueno, recuerden que esto es, yo les decía ahorita que eso es para hallar la pendiente, ¿verdad? Físicamente. Y esa pendiente realmente es la misma aceleración cuando lo vayamos a resolver gráficos. Más adelante vamos a ver gráficos con eso. Y ahí se aplica esa modelación. Este es lo que le decíamos arriba, Y2 menos Y1 y abajo X2 menos X1. Yo creo que eso lo están dando. No sé si están dando ustedes eso con la seño. ¿Quién les da a ustedes geometría? ¿Quién les da geometría a ustedes? Zoila López. Zoila. La señora Zoila. Ajá, el señor Zoila. Muy bien. Yo creo que ella va por ese tema ya. Hay una guía que les mandó. O sea, si usted comprende esto hoy, le va a ser más fácil resolver eso allá. Porque es aplicar la pendiente. Ya más o menos estoy viendo. Bueno, en ese cuadro que vemos a la derecha, lo que vamos a hacer es completar las unidades de acuerdo a cada sistema dentro del recuadro. Entonces, ¿quién quiere empezar? Va leyendo en línea horizontal. Por ejemplo, aquí tengo la distancia y el desplazamiento. Eso se mide en el sistema internacional, se mide en metros. En el sistema sexagesimal se mide en centímetros. Y en el sistema inglés, ¿cómo se medirá? Pies. En pies. Entonces te coloca ahí pies. Perfecto. ¿Quién quiere leer la segunda? A ver. El tiempo se lo acaban ustedes. Se quedan callados y ahí la guía se va a quedar atrasada. La idea es avanzar. Hay que atreverse. Puedo resolver. Tienen que ayudar. A ver. ¿Quién se atreve?
Nadie. Ay, entonces voy a tener que grabar y Profe, yo, pero estoy buscando la guía. Mm, Es el segundo bocadillo, el de Galileo. no, estamos en el cuadro, vamos a llenar el cuadrito. Ah, bueno. En sistema sexagesimal, Sí, pero primero acá, ¿cómo se lee? Tenemos la rapidez, que es la V sola, rapidez o velocidad. Y la otra que es vectorial se llama velocidad media. Ahora ujú, sí, en el sistema que sexagesimal. primero, si estamos en orden, Ah, en el sistema sistema inglés. nacional e internacional es eso. Ajá. Sistema internacional se mide en qué? En metros sobre segundo. Bien. Continúa. En el sexagesimal se mide en centímetros sobre segundos. Bien. Y en el inglés en pies sobre segundos. Sería pies sobre segundo. Perfecto. ¿Cuál es tu apellido? Ayola. Ayola. Perfecto. ¿Otra persona? Yo, profe, A ver, apellido. Barreto. Beto. Adelante. Ac- Aceleración. En el sistema internacional es metros sobre segundos al cuadrado. En el sistema sexagesimal es centímetros sobre segundos al cuadrado. Centímetros sobre segundos al cuadrado. Y Y en el sistema inglés es pies sobre segundos al cuadrado. pies sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Mira cómo ya queda organizado este cuadrito, que es importante. Ya habíamos dado unas pistas anteriormente. Hay que recordarlo, tenerlo presente cuando vayamos a resolver problemas, que él nos da la pista para saber qué variable es. Bien, que nos colabora con el bocadillo. Yo, profe. Adelante. Pero sigamos hablando acerca de Galileo Galilei. En 1615, el científico italiano envió una carta a su protectora, María Cristina, la gran duquesa de Lorena, en el que el sabio avalaba la teoría del astrónomo polaco Nicolás Copérnico, de que la Tierra y los planetas se movían girando sobre sí mismos y alrededor del Sol, una idea que contradecía el principio hasta entonces inmutable y defendido por la Iglesia, de que la Tierra era el centro del universo. Lo que defendía, lo que nos quería decir ahí es que la iglesia defendía el modelo geocentrista. Por eso que se le llamó geo, centro de la Tierra, el centro del universo. Todo giraba en torno a la Tierra. Y lo que Nicolás Copérnico veía realmente era el modelo heliocentrista. Helio significa, viene del griego sol, es un prefijo griego, significa sol, no olvidarlo. Y geo significa tierra. Entonces, son dos teorías que prevalecieron. Obvio, de pronto se confundían viendo de que si salía el sol por el este y se ocultaba por el oeste, hacía un recorrido, se veía en el cielo, aparentemente. Lo mismo pasaba con la luna o con las estrellas, se daban cuenta que giraban en torno a la Tierra, entonces esa era la razón, la confusión que tenían. Y como no se podía viajar al espacio, entonces aseguraban de que era el centro de toda la Tierra. Y Copérnico usó mucho las ideas de Galileo, ya que Galileo se basaba en el telescopio,
encontrando de que un planeta, por ejemplo, como Urano, no tenía la rotación que tenían los demás planetas, no encontraban la explicación, y los cometas, se predecían los cometas, y si la Tierra era el centro de todo, debía dar la vuelta a la Tierra. No, le dio la vuelta al Sol, y eso causó una polémica en la historia de las ciencias. Entonces, no solamente pasar de una teoría a otra cuesta el refutarla o hacerla verídica, fiable. Toca investigar. Y afortunadamente Galileo, Copérnico y todos estos personajes lograron demostrar eso. Le costó a algunos la vida, algunos casa por cárcel, principalmente a Galileo. Y bueno, después de todo, Copérnico salió a relucir su teoría, y con eso quedó demostrado de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Ahí está la explicación, pasar de una teoría geocéntrica a una teoría heliocéntrica. Eso de pronto en filosofía se lo pueden preguntar. ¿Y qué tipo de movimientos existen en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Bueno, toco aquí a la idea, el punto muy importante es que a partir de Galileo se estudian los movimientos con mayor detalle y que brinda un avance a las ciencias. Las dificultades que han tenido muchos, fueron perseguidos, iban contra la creencia de la iglesia y eso les costaba cárcel. Algunos los arrastraban en los suelos con pedregal, los quemaban vivos